Shalom, shalom, familia del reino. Bienvenidos nuevamente a su estudio de la Haftará. Continuamos con estos estudios de la Haftará. Siempre el Padre Eterno dándonos una enseñanza, dejándonos algo más para aplicar aparte de la parachá. Ya vamos por la Haftará número 33. Es una Haftará que es muy interesante, es relativamente corta con respecto a las otras que hemos estudiado, pero es muy interesante. Saludos, Chaliak Luis. Saludos a todos los distinguidos oyentes que están el día de hoy presenciando este estudio de esta Haftará. De verdad que nuevamente el Padre tiene una porción preciosa que de verdad yo la leí y es de gran edificación y de verdad que nos edifica mucho, nos instruye, nos nutre y el día de hoy, bueno, abrimos nuestro corazón y espero que usted también abra el corazón para poder recibir esta porción que vamos a estar hablando específicamente relacionada con el profeta Jeremías. Así es, siempre empezamos dando como que un poquito el contexto histórico. Si aquí, desde que abrimos con el contexto histórico, como siempre nos damos cuenta que el pueblo le había dado las espaldas al Padre Eterno. El pueblo estaba caminando contrario a todas las instrucciones que el Padre Eterno había establecido. Una de las cosas que vamos a ver en estas haftarás son las consecuencias del pueblo haber dado la espalda al Padre Eterno. Y allí encontramos de una vez lo que es la relación con la parachá. Porque en esta parachá el Padre Eterno está hablando de las bendiciones y las maldiciones que se tendrían si el pueblo no caminaba alineado al diseño del Padre Eterno. En estas haftarás vamos a ver una de las consecuencias que vinieron sobre el pueblo por no caminar alineado al diseño del Padre Eterno. Y nos toca hablar del profeta Jeremías. Siempre resaltamos mucho lo que fue el carácter de estos profetas en aquel tiempo, porque es el modelo que el Padre Eterno nos deja a nosotros de profeta. Y es el medio a través del cual nosotros, en un sentido, Chaliak, podemos evaluar los profetas que se están levantando en este tiempo. Nosotros podemos ver que una de las cosas que hizo Jeremías fue el énfasis en que el pueblo volviera al camino del Padre Eterno. El énfasis en que el pueblo se encarrilara por aquel camino que el Padre Eterno había determinado. Podemos ver todas las situaciones que vivió Jeremías, podemos ver toda la presión que vino sobre él, pero en medio de todo eso nunca cambió lo que el Padre Eterno le estaba diciendo. Así es, el profeta Jeremías, para los que no lo saben o nunca lo han estudiado, fue un profeta que estuvo ministrando en la última etapa de los reyes de Israel. Por eso lo vas a encontrar digamos, en los Neví, en los escritos, en los Ketubim, perdón. Por ejemplo, en Crónicas y en Reyes se hace mención a él porque fue un profeta que ministró a estos reyes que fueron la última etapa antes de ser deportados a Babilonia con la invasión de Nabucodonosor. Estoy hablando de Jeconías y estoy hablando de Sedequías. Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilcías. Él ministró específicamente en el año 650, antes de la era común o antes del nacimiento de nuestro Mesías, y finalizó en el año 858. Específicamente, él comenzó su ministerio en Judea. Desde que estabas en el vientre te consagré y te di por profeta a las naciones. Y se nos dice, según algunos datos históricos, que Jeremías ministró y finalizó sus días en Egipto. Entonces, esos son los datos que
estuvo ministrando en Judea, también se dice que estuvo en Babilonia, pero esos son datos históricos, porque lo último que conocemos del profeta Víctor es cuando le profetizó al remanente de Gedalías, les profetizó a las mujeres que le hacían tortas a la reina del cielo, que se querían ir a Egipto, y él les decía que si se iban a sufrir las consecuencias. Ya después de que sucedió todo lo que había sucedido, de que vino Nabucodonosor, invadió Judea, prendió fuego a los muros, se llevó deportados al linaje real, entre los cuales estuvo también después Daniel. Quiere decir que él fue coetáneo con Ezequiel, que también era hijo de sacerdote, otro profeta, y fue coetáneo también un poco antes de Daniel. Recordemos que cuando Daniel hace la oración antes que el Padre le revele el Jefta 70, las 70 semanas, él está haciendo una oración de arrepentimiento y él hace un recordatorio o hace una remembranza de lo que profetizó Jeremías. Así que bueno, profeta Víctor, con esto entonces abrimos la porción del día de hoy. Así es. Entonces, después de haber hablado un poco de lo que fue el contexto histórico y lo que fue el profeta Jeremías como tal, vamos a entrar en lo que es la porción. Voy a buscar por aquí Entonces, aquí estamos. Continuamos con las 54 porciones de la Haftará. Ya vamos por la Haftará número 33. Esta la vamos a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 16, versos 19 hasta el 17, verso 14. Entonces arranca así. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Punto. Chaliac, esto empieza de una manera espectacular cuando entendemos el contexto. O sea, cuando nosotros vemos la situación por la cual estaba pasando el pueblo, estaban siendo invadidos, estaban pasando necesidad, estaban viendo cómo el Padre Eterno traía a cumplimiento aquellas maldiciones que le había dicho que vendrían sobre el pueblo si no caminaban alineados. Y en medio de esa situación, entonces se levanta Jeremías y dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Cuando Jeremías dice aquí aflicción, no estaba pasando por las situaciones que muchas veces nos encontramos nosotros. No estaba pasando por una situación que fuera una aparente aflicción. Era una aflicción literal. O sea, era ver todas las consecuencias que habían venido a ellos, pero en medio de esa circunstancia, él le dice al Padre Eterno: fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. El Padre Eterno, Chaliac, es nuestro refugio en los tiempos de la aflicción. Hay situaciones difíciles por las cuales nosotros tendremos que pasar, pero en esas situaciones Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Definitivamente vemos en esta porción que estamos leyendo, que el profeta Víctor está comentando, a pesar de lo duro que fue el momento, a pesar de que la invasión y todo lo que constituyó eso, quemar los muros, quemar el templo, vemos en la vida de Jeremías que su fortaleza era su comunión con Elohim. Vemos que él entendía perfectamente a quién acudir, conocía al Padre Eterno, y esa es la diferencia muchas veces de la gente que está amarrada por un sistema, de la gente que está amarrada a una religión, y de quien verdaderamente sabe, quien conoce. Porque cuando viene el momento de aflicción es cuando verdaderamente sabemos de qué estamos hechos. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que
no es lo mismo cuando no hay aflicción que cuando hay aflicción. Porque cuando no hay aflicción, entonces podemos fingir que tenemos una comunión con Dios, que tenemos podemos fingir teniendo una religión. Pero cuando viene el momento de aflicción, es cuando verdaderamente se deja ver o cuando se deja entrever qué es lo que tenemos con Dios. Y en ese momento, cuando el pueblo sufrió esa aflicción, vemos la evidencia de quién era el eterno Dios para Jeremías. Así que en los momentos de dificultad, ahí es que se va a saber en dónde estuvo siempre nuestro corazón, en dónde estuvo siempre nuestra vida, quién era nuestra confianza, quién era nuestra esperanza, quién era nuestro refugio. Es allí en los momentos de aflicción. Así es. Salía y vemos cómo después de esto el profeta suelta esta palabra profética y dice: a ti vendrán gentiles desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira proveyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Aquí el profeta Jeremías Chaliac está profetizando un despertar que iba a haber entre los gentiles. Recordemos que cuando en las escrituras nos habla gentiles, nos está hablando de todas aquellas naciones que no son parte del pueblo de Israel como tal. Son todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Y el profeta Jeremías dice que vendrá el tiempo en que los gentiles desde los extremos de la tierra. Recordemos que Efraín es la corona de los gentiles. Aquí el profeta Jeremías está hablando de la casa de Efraín. De la casa de Efraín en medio de todas las naciones de la tierra, en medio de los extremos de la tierra, dice, dirán ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. En este tiempo nosotros podemos ver cómo empezamos a ver parte del cumplimiento de esta palabra profética. Comenzamos a ver cómo empezamos a despertar. Efraín comienza a despertar en medio de todas las naciones de la tierra y se da cuenta que nuestros padres nos heredaron mentira. ¿Cuáles fueron las mentiras que nos heredaron nuestros padres? Hay muchas, pero las que podemos destacar fuertemente, que el día del Padre Eterno era el domingo. Esa fue una mentira que habíamos heredado de nuestros padres. Y así mucha en este tiempo, el Padre Eterno trae un despertar y nosotros nos damos cuenta que muchas cosas que heredamos de nuestros padres eran mentiras y que no hay provecho en ellas. Así es, fíjate que tiene que llegar como al extremo en un momento la mentira y que se establezca juicio para que después de eso surja una palabra de luz y de esperanza. Siempre vemos que sucedía así con el pueblo de Israel. La mentira se acumulaba, las tinieblas se acumulaban hasta que llegaba el momento donde el Padre decía, hasta aquí, descendía juicio, como sucedió en ese momento cuando fueron deportados a Babilonia, la invasión de Nabucodonosor, y después surgía una palabra de esperanza. Lo mismo surgía con Isaías durante el tiempo de él. Hay una parte del libro de Isaías que habla de juicio y hay otra parte que el Padre Eterno comienza a hablar de luz y de esperanza. Entonces, eso nos lleva a entender que no importa cuán oscura esté la noche, siempre va a surgir una luz y una palabra de esperanza aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor. Hay personas que no lo saben, pero aún en medio de la aflicción más terrible, aún en medio de la noche más oscura, detrás de eso siempre habrá una palabra profética que traiga renuevo, que traiga ánimo. Entonces, en ese momento, como estaba mencionando el profeta Víctor, esa fue la palabra que surgió en un momento de aflicción terrible, un momento cuando la tierra retumbó con el crepitar de los caballos de Nabucodonosor. El profeta Jeremías recibe una palabra que en ese momento yo me imagino que nadie se la esperaba.
y no estaba en la mente absolutamente de nadie que hablara de Efraín, que hablara de esto, que hablara de las naciones, que hablara de que volverán otra vez. Pero se lo digo, aunque la noche esté oscura, el Espíritu Santo de Dios siempre traerá una palabra de esperanza. Aunque tu noche, y esto te lo digo a ti proféticamente, aunque tu noche esté oscura, aunque estés en un punto de un umbral, aunque estés en un punto donde tú dices, este es el punto de no retorno, de aquí yo no regreso, estoy en un punto de aflicción, estoy en un punto de opresión, estoy en un punto donde me siento con las tablas en la cabeza, cuando me siento vuelto nada. Yo digo, de ese punto el Espíritu de Dios te va a librar, de ese punto donde tú estás. El Espíritu Santo te va a sacar de allí, porque no importa cuán oscura esté la noche, no importa cuán dura sea la penumbra, el Padre siempre tiene una palabra que te levanta de la aflicción. No importa cuán oscura esté la noche, profeta Víctor. Así es. Chaliac, siempre tenemos esa palabra profética de parte del Padre Eterno que nos da fortaleza para seguir y nos ayuda a entender el panorama. Entonces, veamos cómo sigue. El 20 dice, hará por ventura el hombre dioses para sí, mas ellos no serán dioses. Les está preguntando, el hombre tiene la capacidad de hacer dioses para sí. ¿Será que nosotros como hombres podemos hacer dioses para sí? Entonces, lo que el Padre Eterno les quiere decir a través de Jeremías, por más que el hombre intente hacer dioses para sí, mas ellos no serán dioses. Por más que nosotros queramos poner en el lugar que le corresponde al Padre Eterno cualquier otra cosa, no son dioses. Él está reafirmando quién es el verdadero Elohim. Chaliac, y luego les dice esto, le dice, por tanto, he aquí les enseñaré, esta vez les enseñaré mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Mira cómo el Padre Eterno les habla de que nos va a introducir en un proceso que él mismo va a ser el que nos va a enseñar esta vez. Primero habla de que en los extremos de la tierra dirán ciertamente mentira heredamos de nuestros padres. Ahora, cómo ellos se iban a dar cuenta que heredaron mentiras de sus padres si el mismo Padre Eterno no cumple esta palabra que dice así, que Él nos enseñará esta vez. Si nosotros hoy nos damos cuenta que heredamos mentiras de nuestros padres, es porque el Padre Eterno mismo ha traído revelación y entendimiento. Entonces Él nos ha enseñado, hemos visto en nosotros el cumplimiento, parte del cumplimiento de esta palabra profética. Hoy nosotros sabemos cuál es su nombre. A nosotros se nos había quitado su nombre, no sabíamos cuál era su verdadero nombre. Establecieron un nombre pagano, un nombre que no tenía ningún significado, un nombre que no tenía profundidad, pero el Padre Eterno dice que en ese tiempo Él nos enseñará y sabremos realmente cuál es su nombre, Jehová. Yo veo algo, profeta Víctor, tremendo aquí. No solamente después de un momento de aflicción, un momento de oscuridad, un momento de aquella invasión, de aquella deportación terrible que ocurrió en ese momento, producto del juicio que el Padre Eterno estableció sobre la casa de Judá. No solamente después de ese momento surge una palabra de esperanza. Así como en la Escritura dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y había tinieblas que pululaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu y el Padre Eterno dijo, sea la luz. En ese momento surgió una palabra, pero también Él hace una pregunta. ¿Hará por ventura el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses, porque lo que había permitido ese juicio había sido la idolatría.
a Baal y a Sera. Pero no solamente eso, sino que él dice, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les enseñaré mi mano y mi fortaleza, sabrán que mi nombre es el Eterno. Él está hablando a una nueva generación. Una generación fue deportada, sobre una generación vino juicio, sobre una generación que estaba totalmente desapercibida de la voluntad de Dios, que estaba totalmente pervertida, que había perdido el trazo, que se había apartado del Eterno. Él siempre trae una palabra de renuevo y él dice, les voy a enseñar. Es como si dijera, les voy a enseñar otra vez. A los pequeñitos, a los niños, a los que se humillen delante de mí, a los que pertenezcan a esa nueva generación, dentro de los cuales estaría Nehemías, dentro de los cuales estaría Esdras, dentro de los cuales estaría aquella generación que ellos tuvieron que ministrar. Él dice, les voy a enseñar. Es como si él dijera, mi mano estará con ellos. Les voy a enseñar mis caminos. Les voy a enseñar de mí mismo. Les voy a enseñar de mi presencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando hay un tiempo donde el pueblo se aparta, él tiene que renovar. Nuevamente, él tiene que renovar y vaciarse sobre una nueva generación. Si una generación despreció la sabiduría, si una generación despreció sus caminos, si sobre una generación él quiso vaciarse y no quiso de él, entonces él prepara los cántaros de enseñanza, él prepara los cántaros de su revelación, él prepara los cántaros de su sabiduría sobre una nueva generación. Así que le voy a decir algo porque esta es una palabra fuerte. Mucha gente hoy ha perdido el trazo, ha perdido el rumbo, ha perdido la sabiduría de parte de Elohim. Y él está preparando los cántaros en los días que vienen para una nueva generación profética, una nueva generación de niños sobre los cuales él les va a enseñar sus caminos. Él les va a hablar directamente. Él ha ido preparando una nueva generación para que esa generación escuche de él la sustancia de estos últimos tiempos, la sustancia que él tiene que entregar para estos últimos tiempos. Así que no nos hagamos conforme a como el hombre ha querido que seamos en estos tiempos. Permitamos que el Padre Eterno, con su sustancia de poder, con su sustancia para estos últimos tiempos, nos dirija, nos guíe, nos llene, nos aconseje. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno está preparando un remanente limpio, humilde, humillado para esta última generación. Para esta última generación. Profeta. Así es, Chaliat. Nosotros podemos ver cómo el Padre Eterno anuncia que esa generación necesitaba un proceso, que esa generación necesitaba ser limpiada. Gracias al Padre Eterno, nosotros representamos esa generación que el Padre Eterno anunció que levantaría. No somos esa generación que el Padre Eterno tuvo que destruir en un sentido, pero acordemos que el Padre Eterno de destrucción no está hablando de eliminar, sino más bien está hablando de un proceso de limpieza. Hubo una generación que necesitó pasar por el proceso de limpieza. Hoy en día nosotros somos esa generación que el Padre Eterno anunció que levantaría después de ese proceso de limpieza. Entonces vemos cómo entramos en el capítulo 17. En el capítulo 17, el profeta comienza a hacer una radiografía, un escáner de cómo estaba Judá en aquel momento. Miren cómo dice, el pecado de Judá está escrito, está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en las tablas de su corazón y en los cuernos de vuestros altares, para que sus hijos se acuerden de sus altares y de sus bosques junto a los árboles verdes y en los collados altos. Aquí el profeta está hablando de iniquidad. Recordemos que la iniquidad es la raíz de donde surge el pecado. La iniquidad son todas esas desviaciones que hubieron en nuestros antepasados, pero quedan grabadas
como dice, en las tablas de nuestros corazones, y entonces va a provocar lo que dice el verso 2, para que sus hijos se acuerden de sus altares. O sea, los pecados que sus padres habían cometido estaba tan grabado y se había convertido en una iniquidad que iba a provocar entonces que sus hijos cometieran los mismos pecados y siguieran caminando de la misma manera como ellos habían estado caminando. Por eso fue necesario el proceso del Padre Eterno. El proceso del Padre Eterno con el pueblo es, primero el Padre Eterno le muestra su condición, le dice, ustedes están tan mal en este sentido que el pecado está grabado en las tablas de su corazón. O sea, ustedes necesitan, esa generación, entrar en un proceso a través del cual yo pueda limpiar aquello que está tan arraigado en cada uno de ustedes. Yo veo, así es, profeta Víctor, lo que tú estás mencionando. Yo veo que el Padre está revelando algo poderosísimo. Está revelando el pecado como Él lo ve, porque no es lo mismo el pecado como yo lo observo que como el Padre Eterno lo ve. Entonces el Padre está dando una, como dice el profeta Víctor, una radiografía del pecado. ¿Qué es lo que puede esto generar? Esto lo que puede generar es que haya arrepentimiento y haya restauración, que se pueda develar la iniquidad, que se pueda exhibir la maldad. Eso es lo único que puede traer. Cuando el Padre hace eso, la intención del Padre Eterno absolutamente no es condenar, porque ya el juicio había venido. ¿Qué va a ganar él con condenar? Lo que el deseo de Elohim es que cuando es exhibido el pecado, comience un proceso poderoso de restauración en el pueblo. Y estoy seguro que la restauración comenzó a fluir por el Espíritu de Dios de una manera poderosa. Estoy seguro que esta palabra provocó en el pueblo y sigue provocando aún. Esta palabra provocó en el pueblo que comenzara a ver este proceso de 70 años donde el pueblo, la tierra descansó, como dice la escritura, durante 70 años, y el pueblo estuvo deportado, algunos en Babilonia, otros, los pobres se quedaron ahí, en la tierra, pero la restauración vino en ese momento sobre la tierra, porque lo que provoca restauración es la palabra de verdad. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando el pecado está oculto, cuando no está develado, en ese momento no hay restauración. La restauración comienza cuando el Padre Eterno saca a la luz lo que está escondido. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí, profeta Víctor? Podemos ver que el Padre está llamando la atención al pueblo, le está diciendo, miren, esto es la verdadera condición. Y lo está haciendo, vuelvo y lo repito nuevamente, para que comience en el pueblo un proceso de restauración. Así es, Chaliak, y nos damos cuenta cómo ahora el profeta, yo lo puedo entender así. Chaliak le muestra al pueblo, primero le muestra la condición, la radiografía, y le dice, mira, estás tan grave que el pecado está grabado en las tablas de tu corazón. Y luego les empieza a describir cuál es el proceso por el cual el Padre Eterno los va a introducir para cambiar su condición. Los procesos del Padre Eterno no son para destruir. Los procesos del Padre Eterno nos llevan a cambiar, nos llevan a ir de una condición a otra condición, y es lo que el Padre Eterno quiere. Pero en medio de ese proceso van a haber circunstancias difíciles. Entonces, veamos cómo empieza aquí en el verso 3. Dice, mi montañez, en el campo son tus riquezas, todos tus tesoros daré al despojo, por el pecado de tus lugares altos en todos tus términos, y haré remisión en ti de tu heredad, la
yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. El Padre Eterno les estaba diciendo, o sea, fuego has hecho a arder, para siempre arderá mi furor. O sea, el Padre Eterno estaba molesto en contra de lo que el pueblo estaba haciendo. Pero ahí también vemos la misericordia del Padre Eterno, aunque el furor del Padre Eterno estaba encendido. Todos los procesos vinieron para refinar al pueblo, para limpiar al pueblo, para alinear al pueblo, pero nunca para destruirlo. Así es, los procesos proféticos del Padre pueden ser fuertes, los procesos proféticos del Padre pueden muchas veces doler, pero los procesos proféticos del Padre tienen como objetivo la restauración, tienen como objetivo llevar al cumplimiento del propósito, llevar al cumplimiento de lo que Él estableció para cada uno de nosotros. Y lo vemos así en el pueblo. En ese momento no bastó simplemente con decirles que el pecado está grabado en su corazón como escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, sino, es decir, que estaba verdaderamente grabado. Es decir, no era cualquier grabadura, verdaderamente estaba grabado de una forma casi que indeleble, que solamente podía desaparecer por la acción de la misericordia, por la acción de la gracia de Elohim. Lo que observamos aquí es que él tenía que desahogar todo lo que tenía que decir. Él tenía que decir todo lo que estaba en su corazón. Porque Dios sí es justo, Dios sí es verdadero, Dios sí tiene que decir todo. O sea, yo imagino que esto era algo que el Padre Eterno tenía acumulado allí, que quería decirlo y tenía que decir, porque ellos se merecían que Él se los dijera. Entonces, esto eran cosas que por la boca de Jeremías no habían salido todavía. Y Jeremías tenía que profetizarlo. El pueblo tenía que escucharlo. Yo no sé si estamos hablando del remanente que había quedado todavía allá en Judea o los que estaban saliendo en ese momento deportados hacia Babilonia, pero el pueblo tenía que oír las palabras de Dios porque eso representa la justicia divina. Entonces, lo que observamos en este momento es que el Padre Eterno, para que pueda establecerse la misericordia, para que pueda haber un derramamiento de la misericordia divina, de la gracia del Eterno, Él tiene que establecer justicia en la tierra y tiene que hablar todo lo que en ese momento el pueblo había hecho. Tiene que describir la situación, tiene que hablar todo, absolutamente todo lo que el pueblo hasta ese momento había realizado. Entonces, si queremos una manifestación de la gloria de Dios, si queremos un derramar de la gracia, si queremos un derramar de la misericordia divina, si queremos un derramar del poder de Dios, tenemos que clamar que Dios establezca su justicia sobre la tierra. No importa si tenemos que quedar avergonzados, si el Padre Eterno al decir cabezas van a rodar, si tiene que... Los profetas tienen que hablar lo que Dios dice, los profetas tienen que mencionar lo que Dios dice, porque después de una manifestación de la justicia divina, habrá una manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra, profeta Víctor. Así es, Chaliad. Entonces vemos cómo el Padre Eterno les habla de todas las consecuencias que iban a recibir por la condición en la cual se encontraban ellos. Entonces continúa diciendo el profeta de Jeremías, dice, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no será cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra salada y deshabitada. Entonces, después que el profeta Jeremías les está hablando sobre las consecuencias que iban a venir a ellos,
todas las consecuencias que iba a tener, parece como que cambia el tema y de repente dice, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. ¿Por qué Jeremías hace esto? Miren, cuando el hombre adora aquello que hizo el hombre, está poniendo su confianza en el hombre. Está poniendo su confianza en algo que hizo el hombre. Al final la está poniendo en el mismo hombre. Y recordemos que el pueblo había entrado en idolatría. El pueblo había empezado a adorar muchos dioses. Entonces le muestra la radiografía y después a través de Jeremías le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y les habla de las consecuencias, será como retama en el desierto. Dice, y no verá cuando viniere el bien, o sea que siempre le va a ir mal. Dice, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en la tierra salada y deshabitada. O sea, el hombre que confía en el hombre no va a poder prosperar. El hombre que confía en aquello que el hombre ha creado no va a poder ver el bien que viene de parte del Padre Eterno. Esto es una palabra tremenda. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone. Mucha gente lo ha repetido y esto se lo saben hasta de memoria. Pero yo quiero decirte algo. En ese momento el Padre Eterno quiere fortalecer la fe del pueblo, la emuná del pueblo, que el pueblo recupere incluso la emuná. Porque estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de un nuevo remanente, y este remanente necesita entender en quién tiene que poner su confianza, necesita entender en quién tiene que poner su esperanza. Esto es como si fuera la escuelita desde el principio. O sea, el Padre Eterno le está hablando de una nueva generación que necesita saber específicamente cuál es el pecado o cuál es la condición de él por la cual está siendo deportado, por la cual está siendo apresado, y necesita entender que su confianza no puede estar puesta en el leño, no puede estar puesta en la madera, no puede estar puesta en las cosas, no puede estar puesta en sí misma desde ese punto de vista. Su confianza tiene que estar puesta en el Padre Eterno. Era una generación que se había extraviado y el Padre Eterno los llama nuevamente al redil, los llama nuevamente a renovar su fe, a renovar su esperanza. Es una generación que necesita volver al trazo, que necesita volver al diseño. Y así como así como fue esa generación, hoy necesitamos muchas veces renovar. Muchas veces venimos en un proceso de desgaste en nuestra vida, donde perdemos la perspectiva, donde perdemos el sentido, la orientación de cuál debe ser nuestra confianza, de cuál debe ser nuestra esperanza. Y el Padre nos llama nuevamente la atención y nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Padre Eterno, cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Elión, en nuestro Elohim, entonces es que Él se va a glorificar. Hay gente, profeta Víctor, que pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué vivo aquello? La pregunta es, ¿en quién estamos nosotros poniendo nuestra confianza? ¿Quién es nuestra dependencia? ¿Quién es suficiente en nuestra vida? ¿Quién es el gran yo soy? ¿En quién estamos dependiendo? ¿A quién nos estamos rindiendo? ¿De quién estamos dependiendo? Si nosotros no estamos dependiendo del eterno Dios, vamos a hacer como vamos a ver que está escrito ahí. Vamos a vivir en un sequedal, como los sequedales del desierto, como vamos a ver más adelante que está escrito. Entonces el Padre le estuvo llamando en ese momento la atención a un pueblo que había perdido la perspectiva, que había perdido su comunión, que había perdido su intimidad, que había perdido su relación. Los llama de vuelta al redil, los llama de vuelta nuevamente a renunciar a aquello a lo que ellos estaban poniendo su esperanza. Y hoy también el Padre Eterno nos llama la atención a nosotros, porque vuelvo y lo repito nuevamente, muchas veces perdemos la perspectiva, las circunstancias nos hacen perder la perspectiva, las vueltas que da la vida, los golpes, muchas veces nos volvemos religiosos, muchas veces nos volvemos conformistas, muchas veces nos conformamos al sistema y perdemos también la perspectiva de Adonai. No podemos perder la perspectiva, pueblo.
Tenemos que entender cada día de quién tenemos que depender, porque el Padre Eterno se quiere glorificar en cada vida. El Padre Eterno se quiere glorificar en nosotros cada día. Pero tenemos que confiar, poner totalmente nuestra confianza en Él. Ese es el llamado que vemos el día de hoy. Así como hubo un llamado en ese tiempo, un tiempo de gran tiniebla donde el Padre Eterno los llamó. Hoy en día el Padre también nos llama a nosotros a que pongamos nuestra confianza en Él. Así es, Chaliak. Vemos aquí cómo continúa y dice, bendito el varón que se fía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, y su hoja será verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer frutos. Entonces vemos cómo el Padre Eterno a través del profeta establece dos grupos, o más bien le hace una pregunta al pueblo y los deja ver de qué lado están ustedes. ¿Están de los que confían en el hombre o están de los que confían en el Padre Eterno? ¿Qué pasa en el contexto histórico? Recordemos que mucho del pueblo, al verse en las circunstancias donde estaban, muchos decían que querían regresar a Egipto. Si el pueblo estaba diciendo que querían regresar a Egipto, era porque su confianza no estaba en el Padre Eterno, porque el Padre Eterno sí había dicho que los iba a procesar, pero también les había dicho que los iba a volver a levantar. El Padre Eterno había dicho que iban a venir consecuencias, pero también les había reafirmado que no los dejaría, que no desaparecerían, que no los iba a destruir totalmente. Entonces aquí el profeta los confronta otra vez y los pone, deben de tomar una decisión, o ponen su confianza en el hombre o ponen su confianza en el Padre Eterno. Y en un sentido nosotros nos encontramos en esta misma disyuntiva muchas veces, porque el sistema nos hace a través de su presión, a través de todo lo que hace, nos hace creer que nosotros dependemos de él. Cuando nosotros creemos que dependemos del sistema, estamos poniendo nuestra confianza en el sistema. Pero cuando nosotros confiamos en el Padre Eterno, no nos vamos a dejar llevar por lo que el sistema diga, ni nos vamos a dejar presionar del sistema. Aunque el sistema diga que no nos va a entregar muchos beneficios, que te van a decir, si te alineas al sistema, vas a tener muchas cosas. Pero para alinearte al sistema tienes que negar muchas cosas que el Padre Eterno ha establecido. Ahí nos va a tocar tomar una decisión. O confiamos que el Padre Eterno nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos, o ponemos nuestra confianza en el sistema y quebrantamos aquello que el Padre Eterno ha establecido. Así es, profeta Víctor. Yo creo que diste ahí, o sea, el Padre Eterno a través tuyo en el clavo de algo muy importante. O sea, ¿dónde está nuestra dependencia? ¿Está en el sistema o está en el Padre Eterno? Esa es una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos, porque la fe no es un tema simplemente, no es un tema mental de un sentimiento mental o algo que está en mi mente. Yo tengo que accionar, yo tengo que verdaderamente demostrar al Padre Eterno en dónde está mi confianza, en dónde está mi esperanza. Y las circunstancias van a venir a nuestra vida, las circunstancias no van a dejar de llegar, los problemas no van a dejar de venir. Entonces, ¿en dónde está plantado nuestro árbol? Junto a corrientes de muchas aguas. ¿Es el Eterno mi confianza? ¿Es el Eterno mi esperanza? ¿Es el Eterno mi dependencia? Él es todo suficiente para mí? ¿En Él es que está depositada mi fe? En Él es que está depositada mi confianza. En los momentos de aflicción es donde nosotros sabemos en quién estamos conectados. Si nuestro árbol está conectado junto a la fuente de muchas aguas o estamos conectados junto al desierto. Hay mucha religiosidad en el pueblo y mucho pueblo dependiendo de sí mismo, dependiendo del sistema, tomando prestado del sistema, tomando prestado de Babilonia. Por eso la Escritura dice, no conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Lo que el Padre está llamando al pueblo, llamaba al pueblo en ese momento es a que se definiera, a que no estuviera cojeando entre dos muletas, a que verdaderamente definiera si Dios era su confianza, si iba a depender de él. Porque con Dios, señoras y señores, con Dios nosotros no podemos andar a medias tintas. Con Dios tenemos que tomar una decisión. Fíjate que el Padre apunta al corazón del pueblo. Y tú me preguntarás a mí por qué. Ya vas a ver que desde el principio, cuando el Padre dice que el pecado estaba grabado en su corazón, con cincel de hierro y con punta de diamante, y luego sigue hablando, lo primero que le habla a él es de la confianza. Y usted me preguntará, ¿por qué primeramente, después de que les dice que el pecado de ellos está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante, lo primero que hace hablarles de la confianza? Porque después de exhibirles la iniquidad, lo primero que les va a hablar y le va a decir es quién es tu Dios, quién es todo suficiente para ti, quién es tu confianza. Y después le va a hablar otra cosa que ya vamos a ver. Entonces, es una fila de cosas. Esto es como lo que hace un médico, dar un diagnóstico. Primero hacen la resonancia magnética, hacen el TAC cerebral o hacen el electrocardiograma o lo que sea para dar un diagnóstico, para ir a lo profundo. Y le va diciendo paso por paso qué es lo que tiene que hacer. Yo veo aquí, profeta Víctor, a un médico. Primero le hace la resonancia magnética, primero le hace el electrocardiograma, los rayos X, donde se ve la condición. Después les dice, esto es lo que tú necesitas definirte, necesitas tomar una decisión. ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es tu esperanza? Y ahí le sigue hablando. O sea, yo veo aquí que deberíamos tomar esta receta, que esto es algo que nos sirve a nosotros, al pueblo de Dios, para saber cómo es el carácter de nuestro Padre eterno. O sea, después de que venimos desorientados, a todos nos ha pasado que en algún momento venimos desorientados del camino. Lo que necesitamos es ese encuentro, esa revelación del Padre eterno sobre nuestra vida, para que podamos ser ubicados en Él. Y aquí vemos una gran receta de parte de Dios. Así es, Shalia, que el Padre Eterno les va mostrando paso a paso, como ese médico, que era lo que estaba sucediendo con el pueblo en ese tiempo. Porque luego que les habla de los beneficios de confiar en el Padre Eterno y de las consecuencias de no confiar en el Padre Eterno, el 9 les dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo soy el Eterno, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. El Padre Eterno, en otra palabra, le está diciendo al pueblo, yo escudriñé tu corazón. Porque una de las cosas que pasaba con el pueblo no creía que estaba mal. El pueblo pensaba que estaba bien. El pueblo pensaba que aunque ellos estaban cometiendo errores, porque recordemos que el pueblo como tal nunca dejó de servir al Padre Eterno. Lo único que servía al Padre Eterno, además de todos los otros dioses que habían conocido y habían empezado a servir. Entonces el Padre Eterno les dice, mira, les habla de la confianza, pero después les habla del corazón y les dice, engañoso es el corazón y perverso, más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo soy el Eterno, que escudriño el corazón, que lo pruebo y le doy a cada uno según su camino. O sea, en otras palabras, ustedes están recibiendo de acuerdo a dónde está su corazón. Al principio, cuando el Padre Eterno hace la radiografía, que los examina, les dice, en las tablas de su corazón tienen grabado el pecado. Entonces ustedes lo que están recibiendo consecuencia es de cómo está su corazón. Salía algo importante para nosotros, es aprender que nuestro corazón es engañoso.
Hay, sobre todo en el mundo secular, te dicen, déjate guiar de tu corazón. Lo que te diga tu corazón, por ahí es. Lo que el corazón diga, eso es lo que tienes que hacer. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que más engañoso es el corazón que cualquier otra cosa. Definitivamente, definitivamente el corazón es algo que es más, hay otros pasajes, profeta Víctor, que el Padre Eterno dice que el corazón del pueblo de ellos, del pueblo de la casa de Judá y de la casa de Efraín era empedernido. Yo cuando escucho eso una vez me busqué qué significa la palabra empedernido, y empedernido tiene que ver cuando, pues, cuando por ejemplo, las personas hoy toman una decisión, mañana podría ser doble ánimo, podría entenderse también como doble ánimo, podría entenderse de muchas formas. Pero lo que estoy observando aquí también, profeta Víctor, que me llama mucho la atención, es un derramamiento del amor de Dios. Y usted dice, ¿qué? Pero si le está diciendo que el corazón es engañoso, no, no, es un derramamiento del amor de Dios, aunque tú no lo veas así. Porque no hay nada más maravilloso que el Padre Eterno se derrame de esta manera, que el Padre Eterno nos hable de esta manera, porque la Escritura dice que fieles son las heridas del que ama. ¿Qué significa eso? Las fieles son las heridas del que ama, tiene que ver que si recibimos azotes, si el Padre Eterno nos habla, acuérdate que dice Santiago, Hebreos, que dice que el Padre ama disciplina, como Padre e Hijo a quien quiere. Si el Padre no nos ama, no nos corrige. Entonces, el Padre le está diciendo a ellos que su corazón es engañoso. Y eso no es nada bonito. Pero yo veo aquí, y vuelvo y lo repito con autoridad, yo veo un derramamiento del amor de Dios muy fuerte. Un derramamiento del amor de Dios. O sea, es algo que me tiene impresionado, profeta Víctor. O sea, lo que el Padre Eterno me muestra de que es un derramamiento del amor de Dios. O sea, que Él diga engañoso es el corazón. ¿Qué tiene que ver eso con que hay un derramamiento? Es un derramamiento del amor de Dios. Porque han habido momentos donde, hubo momentos en Israel donde quien gobernó fue el hombre. Y cuando el hombre gobernó fue un desastre. Cuando Acab gobernó fue un desastre. Cuando Jezabel gobernó fue un desastre. Cuando Saúl estaba pervertido y gobernó fue un desastre. Cuando la casa de Elí gobernó, o en un sentido, ¿verdad? Ejerció autoridad sobre el tabernáculo en Silo, fue un desastre. Hubieron hombres, en Israel, en la casa de Judá, en la casa de Efraín, que gobernaron, que ejercieron autoridad, y eso fue un desastre total. Pero en este momento quien está gobernando después del juicio es el Padre Eterno. En este momento quien estaba gobernando era Él, y hubo un derramamiento del amor de Dios. Quiere decir que cuando el Padre Eterno gobierna, no queda absolutamente, o sea, nada queda oculto. Cuando el Padre Eterno gobierna, se desnudan los corazones. Cuando el Padre Eterno gobierna, es donde hay restauración. Cuando el Padre Eterno gobernó, fue que Pedro pudo confrontar a Ananías y Zafira. Y el corazón de Ananías y Zafira fue desnudado, porque el corazón engañoso no queda oculto delante de Dios. Entonces te voy a decir algo. Si nosotros permitimos que el Padre Eterno gobierne, el corazón no quedará en engaño. Cuando el Padre Eterno gobierna, el corazón de Acán quedó exhibido. El corazón de Acán quedó exhibido. Si no, entonces, ¿por qué Josué lo mandó a llamar? Y lo quemaron después. Cuando estaba Moisés gobernando, los 10 espías quedaron en pie. ¿Por qué se murieron los 10 espías? Porque tenían un corazón engañoso. Entonces, el derramamiento de Dios del amor de Dios, consiste en que el engaño quede exhibido y que haya un derramamiento de la restauración de Dios. Entonces, compréndase esto. Cuando el hombre se quita del medio, y con esto concluyo, cuando el hombre se quita del medio
y el Padre Eterno ejerce autoridad y gobierna, una señal del derramamiento del amor de Dios no es que la gente haga, ay, qué bello es el amor de Dios. No, no, una señal del derramamiento del amor de Dios es que los corazones no quedarán bajo engaño, sino que habrá un exhibir de los corazones y de ese engaño de los hombres. Profeta Víctor. Así es, Chaliak, muy interesante el punto que planteaste sobre esa manifestación del amor del Padre Eterno. Porque en nuestra sociedad nos acostumbra que manifestación del amor tiene que ver con abrazar, tiene que ver con consentir, tiene que ver con, ay, pobrecito, ponerlo aquí, que no le pase nada. Pero el Padre Eterno nos enseña a través de su palabra que amor también tiene que ver con corregir. Y entonces, no lo había visto de esa manera, pero cada vez que vemos la corrección del Padre Eterno, lo que estamos viendo es una manifestación de su amor hacia nosotros. Es su amor manifestándose cuando Él muestra engañoso es el corazón, es manifestación de su amor, porque Él nos está corrigiendo y nos está permitiendo ver esa área que no nos permite caminar como el Padre Eterno desea que nosotros caminemos. Entonces ahí estamos viendo esa manifestación del amor del Padre Eterno, al contrario a la dinámica que estamos acostumbrados. Es más contrario a la dinámica que la sociedad está enseñando en este momento. Vivimos en una sociedad donde dicen que los niños no se pueden corregir. Los niños hay que dejarlos ser, hay que dejarlos que ellos se desarrollen y se muevan y hagan todo lo que ellos quieran hacer, pero no es la dinámica que nos enseña el Padre Eterno. El Padre Eterno nos enseña que una manifestación de su amor para con nosotros tiene que ver con la corrección y dejarnos ver qué es lo que está mal en nosotros. Entonces, continuamos aquí. El 11 nos dice, como la perdiz que hurta lo que no parió, es el que allega riquezas y no con justicia. En medio de sus días las dejará y en su postremería será incipiente. Aquí el Padre Eterno comienza a hablar de las riquezas. Hay mucha gente que acumula riquezas con injusticia. El Padre Eterno les está diciendo, todo aquel que haya acumulado riqueza con injusticia, al final de sus días no va a tener. Al final de sus días se va a desaparecer. Todos los que quisieron acumular riquezas, pero de una manera injusta, el Padre Eterno le dice, al final toda se va a desaparecer. Yo veo que el Padre Eterno sigue desnudando el corazón. Primero les dice que tienen iniquidad, luego les dice que tienen incredulidad, luego les dice que tienen un corazón engañoso y ahora les dice que tienen avaricia y que tienen codicia. Entonces, sigue el desnudamiento. Entonces, en este momento, el Padre sigue metiendo el hisopo ahí. Sigue metiendo el hisopo, sacando y yendo más profundo. Entonces yo veo un pueblo que, o sea, le está preparando definitivamente una nueva generación. Y esta nueva generación le dice, no se alleguen a las riquezas. Como le decía Yeshua al pueblo. Cuando le vino uno, le dijo a Yeshua, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Se lo regañó. Entonces, y luego les dice un mensaje tremendo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, esto es meter el dedo en la llaga. Esto es meterle el dedo a una generación y decirle, cuidado, guárdense de la avaricia, guárdense de la codicia, pongan su confianza en mí, confíen en mí, no confíen en las riquezas. Las riquezas no pueden ser la prioridad para ustedes, no pueden ser lo número uno para ustedes. Yo tengo que ser su confianza, yo tengo que ser su esperanza, yo tengo que ser la fuente de ustedes, la raíz de ustedes, tengo que ser yo. O sea,
Profeta Víctor, el Padre les está diciendo, el Padre les está atacando la raíz. No es lo mismo cuando el Padre está cortando las ramas, está podando, cuando el Padre está tocando la raíz. Israel prácticamente fue contaminada. No fue contaminada completamente, pero fue contaminada hasta la raíz, y el Padre Eterno está metiendo sus manos para sanarla desde la raíz. Usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cómo que sanarla desde la raíz? El pecado estaba grabado en sus corazones como si con cincel de hierro y con punta de diamante. Había una iniquidad fuerte que había provocado que el pueblo fuera vomitado de su propia tierra, casi nada. O sea, eso era el punto máximo de la maldición que el Padre había hablado en el Levítico. O sea, el punto máximo de la maldición no era que los cielos se cerraran, simplemente. No era que viniera pústula, que viniera enfermedades sobre ellos. El punto máximo, diríamoslo así, de que la maldición había venido sobre ellos era, o sea, las maldiciones establecidas en Levíticos se habían cumplido, era que iba a haber una diáspora, que la tierra los iba a vomitar. Sin embargo, había una promesa de restauración también. También había una promesa de restauración. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Padre está sanando el árbol, lo está sanando desde las raíces. Siempre el Padre Eterno tiene un recurso de renuevo para sus hijos. No importa cuánto se haya perdido una generación, no importa cuánto haya perdido la perspectiva, no importa cuánto se haya extraviado, el Padre siempre va a tratar con su pueblo, siempre habrá profeta entre ellos, siempre habrá una palabra de restauración. Dios nunca se va a rendir con nosotros, Dios nunca nos va a... No, siempre va a haber una palabra de restauración. Aunque el árbol se contamine hasta las ramas, Él siempre va a trabajar de lo más profundo de la genética para sanarlo nuevamente. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Así es, Chalia. Luego el verso 12 es muy interesante porque nos dice: el trono de gloria, altura desde el principio, es el lugar de nuestra santificación. O sea, el Padre Eterno le muestra al profeta todo esto: la situación, el corazón, la iniquidad, lo que estaba grabado en las tablas de su corazón, cada uno de estos. Pero al final de esta parte, el profeta dice: el trono de gloria, altura desde el principio, es el lugar de nuestra santificación. Santificación nos habla a nosotros de caminar apartado. Santificación nos habla a nosotros de caminar alineado a las instrucciones del Padre Eterno. Mire, en este verso, luego que el Padre Eterno habla de todas estas cosas, de las consecuencias, de cómo estaba el corazón, les muestra el corazón engañoso que tenían, les habla de la avaricia. Al final, el profeta habla de ese trono de gloria y lo que significa nuestra santificación. Él les habla entonces de los beneficios que iban a tener si caminaban alineados, si se santificaban. Santificarse tiene que ver con caminar alineado a esas instrucciones que el Padre Eterno había entregado. Parece que el Padre Eterno habla por código, ¿verdad, profeta Víctor? Porque estamos viendo aquí primero que les habla de la iniquidad, luego les habla de que su corazón se había apartado en incredulidad, luego les dice que su corazón es engañoso, luego les habla de la avaricia y finalmente les habla y les dice que acercaos. O sea, lo mismo que le dice, por ejemplo, está escrito en Hebreos: acercaos al trono de la gracia para que alcancéis el oportuno socorro. El trono de la gracia, el trono de la gloria, el lugar de su presencia, el lugar santísimo para obtener la gracia, el favor divino. Ese es el lugar de nuestra santificación, por supuesto que sí. O sea, que su corazón se vuelva al Padre Eterno, al lugar de la santificación, al lugar donde ellos reciben el favor divino, el Gesed, el Emet, la verdad, la revelación de cada día, el pan nuestro, como dice la escritura, de cada día. El Padre nos llama a este lugar, al lugar de su presencia, al lugar de su
que mencionó David tantas veces. David cuando decía, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Está hablando del lugar de su presencia, el lugar de la santificación. Entonces, después de el Padre Eterno hablarles a ellos y decirles su condición, después de mencionarles tantas cosas importantes, tantas cosas determinantes, ahora les dice que se acerquen a su trono para recibir santificación, que se acerquen a su trono para recibir revelación, que se acerquen a su trono para impulsarlos, para llenarlos de su presencia. ¡Wow! De verdad que me impresiona, de verdad. Estoy tocado por todo esto. De verdad se los digo de corazón. La revelación del Padre en lo que hay aquí es impresionante. O sea, esto nos está revelando un orden divino. Y yo le voy a decir lo que yo entiendo en este momento de lo que Él está mostrando. O sea, la Escritura te dice en Hebreos, acercaos a Él. Dice la palabra, con plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos en agua pura, sin doblez de corazón, plena certidumbre de fe. Y dice, lavado los cuerpos en agua pura. Entonces, quiere decir que el primer trato con Dios es con el corazón. Dios va a tratar con nuestro corazón. Dios va a tratar con cómo está el estado de nuestro corazón. Pero la razón por la cual Dios tiene que tratar primero con nuestra iniquidad, y luego trata con nuestro corazón. Pero ¿por qué razón Dios trata con nuestra iniquidad? ¿Por qué Dios trata con nuestro corazón? Porque el deseo de Él es que nos acerquemos a su trono. El deseo de Él es que nos acerquemos, que sea revelada su presencia en nuestras vidas, que sea revelada su gloria, que sea revelada su majestad en nosotros. Pero señores, esto es un mensaje claro que le estoy dando, o que le estamos dando el profeta Víctor y yo, y que principalmente el Padre Eterno nos está dando a nosotros, es, si nuestro corazón no está bien, si en nuestra vida hay iniquidad, no estamos viendo claro el camino. No es un tema de condenación, es un tema de que Él nos está llamando al lugar de su presencia, nos está llamando al lugar santísimo, nos está llamando a su trono de gloria. Pero hay fases, hay escaleras. Tenemos que vencer esos obstáculos que nos están impidiendo accesar al lugar santísimo, al lugar de su presencia. Así es, Chalia, espectacular cómo el Padre Eterno nos deja este diseño aquí a través de estas haftará. El Padre Eterno les muestra la condición en la cual ellos están y después les dice, acércate al trono de la santificación. O sea, no solamente se los muestra y los deja ahí, sino les dice, ahora acércate a mí que yo me voy a encargar de alinearte, yo me voy a encargar de purificarte, pero primero necesitamos identificarlo. El Padre lo que hizo fue que el pueblo primero identificara en las áreas donde estaba fallando y después le dice, ok, ahora sí, ya te diste cuenta, aquí estoy, aquí está el trono de la santificación, acércate a mí y yo te purificaré. Espectacular. Entonces, termina diciendo, miren cómo termina después que plantea todo este diseño que el Padre Eterno nos enseñó. Dice, oh esperanza de Israel, Jehová, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejarán la vena de agua viva a Jehová. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El Padre Eterno primero les muestra la radiografía, les muestra todo lo que hay malo en ellos. Luego les dice, acérquense a mi trono, donde hay santificación, donde yo los santificaré. Y entonces aquí les termina diciendo que todos los que se acerquen a Él,
Él es esperanza para todos los que se acerquen a Él, pero todos los que los dejen serán avergonzados. Todos los que se acerquen al trono de la santificación, el Padre Eterno los limpiará, el Padre Eterno los levantará, el Padre Eterno los purificará. Como dice aquí, el Padre Eterno los sanará y serán sanos. El Padre Eterno los salvará, pero todos aquellos los que no se acerquen al trono del Padre Eterno simplemente serán como polvo, porque dejarán la vena de agua viva que es Jehová. Jehová es esa vena de agua viva en la cual nos habló que los que confían en el Padre Eterno serán como árboles plantados junto a corriente de agua. ¿Quién es esa corriente de agua? Esa corriente de agua es Jehová. Él es esa agua viva. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, cuando nosotros venimos delante de su presencia y permitimos que Él nos sane, que Él nos limpie, entonces nosotros podemos beber de esas aguas que fluyen de su trono. Aquí, profeta Víctor, estoy viendo una manifestación de la buena voluntad del Padre. Porque, o sea, les está dejando como el corazón en la mano, les está diciendo, este es mi corazón. Ustedes ven si lo toman o lo dejan. Pero si ustedes lo dejan, están despreciando la vena, están despreciando la propia vida. O sea, yo puedo ver que el Padre les está enseñando el corazón y les está diciendo, o lo tomas o lo dejas, pero este es mi corazón. Mire, le voy a decir algo, más le valdría a los que escucharon esta palabra no haber nacido. Porque el Padre les estaba poniendo el corazón en la mano. O sea, les estaba diciendo, aquí estoy yo, este soy yo. Me van a tomar, me van a abrazar, me van a besar, me van a ver a mí. Este soy yo. Esta es mi presencia, este es mi corazón. Soy yo delante de ustedes. Me van a tomar, me van a mirar o me van a escupir en el rostro. Me van a desechar. Eso es lo que yo en este momento recibo de este pasaje. Es el Padre Eterno llamando al pueblo con el corazón. O sea, yo no sé cuáles serán las maneras de llamar de Dios, no las conozco todas, pero en este momento el Padre los está llamando con el corazón. Y le está diciendo, si se apartan de mí, yo soy la fuente de agua viva. Este es el llamado. Y te voy a decir algo que recibo. Dios está llamando a mucha gente hoy también con el corazón. A que se acerque verdaderamente a Él. A que se acerque al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Es el llamado del corazón. Dios en este momento está llamando a mucha gente con el corazón. A que se acerque verdaderamente, a que deje los caminos de vanidad, a que deje la mentira, a que deje la falsedad, a que deje la idolatría, a que deje todo camino torcido. Él está llamando a mucha gente para atraerlo a sí mismo y que se aparte de los malos caminos y que sea restaurado en este tiempo. Cuando el Padre Eterno llama con el corazón es para acercarnos a su seno, es para acercarnos a su altar. Es para ser santificados dentro de Él. Es para ser limpiados, para ser libertados. Ese es el llamado de Elohim en este tiempo. Así es, Chaliak, espectacular. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, que el Padre Eterno se presentaba con su corazón en la mano. O sea, muchas veces hablamos de que nosotros nos tenemos que presentar delante del Padre Eterno con nuestro corazón en la mano. Pero muchas veces no hemos identificado todas las veces que el Padre Eterno se ha presentado a nosotros con su corazón en la mano. De verdad no lo había visto de esa manera, pero el Padre Eterno muchas veces se presentó al pueblo y se presenta a nosotros con su corazón en la mano, como dijo el Chaliá, diciendo, aquí estoy yo, este soy yo, abrázame, aquí estoy dispuesto para ti. O sea, estoy dispuesto a perdonar todo lo que habías hecho. Estoy dispuesto a recibirte sin importarme nada de lo que habías hecho. Solamente ven
a mí con un corazón sincero y dispuesto a abrazarme, porque yo ya tengo mis brazos abiertos. Antes de que nosotros lleguemos al Padre Eterno, el Padre Eterno ya tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Espectacular, Chaliar, lo que podemos aprender y recibir en esta enseñanza de parte del Padre Eterno. Así es. Quiero decir que el Padre Eterno estaba conmovido, adolorido en su corazón con lo que estaba sucediendo. Cuando él estaba mencionando el pecado de Israel, todo esto, él estaba muy adolorido en su corazón, estaba conmovido por lo que estaba sucediendo. Él no estaba disfrutándolo, obviamente que no. Él no estaba viéndolo como un espectador sentado en una silla. Él estaba compungido realmente. O sea, el corazón del Padre Eterno estaba compungido y los estaba llamando desde el dolor de su propio corazón, los estaba llamando con amor, los estaba llamando a restauración. Entonces, en este momento estoy viendo mucho más allá de como lo había leído antes, cuando comencé esta enseñanza. Lo estoy viendo mucho más allá. Él estaba conmovido. De verdad, el corazón de Dios estaba muy, muy conmovido, muy adolorido por lo que estaba sucediendo. Yo de repente ahorita lo leía con el profeta Víctor y no tenía este sentir, pero ahora veo que el corazón de Dios estaba muy dolido y los estaba llamando realmente desde su corazón, desde sus entrañas. Las entrañas de Dios estaban muy conmovidas. Así que cuando usted lee este pasaje, no crea que Dios estaba sentado en una silla observando el desastre que estaba sucediendo. Realmente no era así. Y les digo algo, Dios realmente se duele de su pueblo. Dios se conmueve en sus entrañas. Dios se conmueve en sus entrañas del dolor, del sufrimiento, del quebranto, de todas las situaciones. Él está con nosotros. De verdad se lo digo. Así es, familia del reino. Es bonito cuando el Padre Eterno te deja ver su corazón en medio de las palabras que él estaba soltando. Porque muchas veces cuando leemos, cuando habla de los juicios del Padre Eterno, la religión nos enseñó a verlo como un juez. Entonces, a pesar de que son palabras duras y que el Padre Eterno está diciendo las consecuencias que iba a tener el pueblo, su corazón está dolido. O sea, no es un Dios que está en una actitud molesta y diciendo, ahora te voy a esparcir en medio de todas las naciones. Ahora, sino más bien es ese Dios con ese corazón dolido, o sea, diciéndole, o sea, te voy a esparcir en medio de todas las naciones. O sea, con el dolor de mi corazón te voy a esparcir, pero ese esparcir no lo estoy haciendo con la ira de te voy a destruir, sino con el dolor de un padre viendo cómo debe ser que estas consecuencias vengan al pueblo con la intención de que el pueblo nuevamente vuelva a él. Es impresionante. Entonces, familia del reino, terminamos aquí con esta enseñanza. Esperamos que de verdad, como ha sido de provecho para nosotros en este tiempo, asimismo sea de provecho para cada uno de ustedes. Siempre al final le dejamos la información financiera. Recuerden que somos un ministerio que el Padre Eterno ha llamado a tener escuelas, ha llamado a dar enseñanza, pero a no cobrar por enseñar la palabra del Padre Eterno. Creemos en la ofrenda, creemos en los donativos, creemos que es un principio que está establecido en las Escrituras, pero no desde el punto de vista de siembra.
cuando nosotros damos, cuando se trata de dinero, no es con la intención de sembrar. Cuando nosotros damos, damos es por amor al Padre Eterno, damos porque es un principio establecido en la Escritura, pero no con la intención de que voy a dar porque voy a recibir. Ese no es el diseño del Padre Eterno. Entonces le dejamos la información financiera, tenemos cuenta en PayPal, tenemos cuenta en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Ahí está el número telefónico por si usted quiere convertirse en una columna financiera de nuestro ministerio. Les recordamos las enseñanzas que tenemos, o más bien las transmisiones que tenemos de lunes a viernes a las 3 horas Ecuador, proclamemos juntos. Los sábados a las 9 a.m. hora Ecuador, la enseñanza de la Parashá. A las 5 de la tarde tenemos los sábados la enseñanza de los evangelios cronológicos. Tenemos las escuelas de profetas, escuelas de intercesión, y todas están disponibles sin ningún tipo de costo. Usted nos envía un mensaje, dice en cuál quiere participar y tiene entrada totalmente libre, sin ningún tipo de restricción, para que usted disfrute de estas enseñanzas. Bueno, familia del reino, gracias a todos los que estuvieron conectados. Ha sido muy, muy bueno este tiempo, de verdad. Recuerde darle me gusta a la enseñanza, recuerde compartir la enseñanza y recordemos que estamos en las cuentas del hombre. Ya estamos en esa expectativa de lo que el Padre Eterno va a hacer en la festividad de Shavuot. Chalia Luis. Algo que me quedó muy fuerte, con lo que me voy en esta enseñanza, es que el Padre Eterno quiere desnudarnos el corazón. O sea, el Padre Eterno quiere mostrarnos su corazón. El Padre ahí hay restauración. O sea, me quedó muy fuertemente que cuando el Padre desnuda su corazón en nuestras vidas, o sea, Él quiere mostrarnos lo que está ahí, cómo Él nos conoce, así, lo que está en su corazón, en las profundidades de su corazón. Eso, obviamente, en ese amor de Dios, en ese corazón del Padre, mostrarnos las cosas que están mal, mostrarnos lo que está equivocado en nuestras vidas es necesario. Pero Él lo que quiere es mostrarnos su corazón. En el momento en que el Padre Eterno nos muestre su corazón, habrá cambio y habrá transformación. Te dejo eso. Así es, familia del reino. Aprovechemos este tiempo que nos queda de la cuenta del hombre para que permitamos que el Padre Eterno desnude nuestro corazón y podamos presentarnos delante del trono de la gracia para poder ser santificados, para que Él pueda limpiarnos, para como dijo el profeta, para que Él nos sane y seamos sanados. Shalom, familia del reino.